tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos han venido a conocer a Jesús? Amén. Jesús es una fuente inagotable, en realidad es como, aquí venimos y nos sentamos como a la orilla del océano y lo que podemos conocer de Él es una pequeña parte. Hay un vasto mar a lo profundo, pero nunca dejamos de conocer a Jesús y a la medida que conocemos sus palabras, conocemos a Jesús. Él es la esperanza del mundo, de las naciones, de los matrimonios, familias. Y yo creo que solamente Él puede traer paz al mundo y a las naciones. Así es que debemos de clamar con fe, creyendo de que Dios hará. Los mayas tenían una expresión que decía más o menos así: Mathal Sikhel. Eso gritaban los mayas cuando pasaba el fenómeno que conocemos como un eclipse. Y eso significa: no te lleves al sol, no devores al sol. Ellos creían que la luna era un monstruo que devoraba al sol. El sol a quien ellos consideraban un dios. Y ayer muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ser testigos de uno de estos fenómenos naturales, especialmente en la antigua ciudad maya, Uxmal, Yucatán, México, donde acudieron miles de espectadores para ver este fenómeno. Pero creo que hay un fenómeno sobrenatural que ocurre en lo más profundo del corazón del ser humano. Algo que solamente Dios puede hacer y que no tiene explicación a través de las leyes naturales. Un fenómeno que devora el pecado, que devora la maldad en el corazón del hombre. Pues la maldad no está en las armas de aquellos que las cargan, sino que la maldad está en el corazón de esas personas. Las guerras se producen, los divorcios también, el engaño, la infidelidad, la corrupción en los gobiernos. Todo tiene un origen. Y hasta que el ser humano no experimente este fenómeno sobrenatural, será devorado por el pecado. Pero cuando recibe por la gracia de Dios este cambio en su corazón, este fenómeno devora su pecado dentro de su corazón, nos hace amar al Dios que un día odiamos y nos hace vivir dentro de la voluntad de Dios. Este fenómeno que ocurre en el corazón devora el orgullo, el engaño, la envidia, la incredulidad. Cambia un corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne. Mueve nuestras vidas lejos del pecado y cerca de la gracia del Señor. Ese fenómeno es el milagro del nuevo nacimiento, la regeneración del hombre. Eso no viene a través de la religión ni a través del conocimiento solamente, sino que es obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Y yo creo tan necesario en los tiempos que vivimos, donde hay tanta confusión en cuanto al cristianismo, en cuanto a la vida cristiana, en cuanto al verdadero cristiano, que he considerado necesario abordar no solamente un tema, sino una serie sobre el nuevo nacimiento. Así que hoy quiero introducir esta serie en un título usando la palabra griega que usó Jesús en Juan 1:3. Juan 1:3. Jesús, respondiendo a Nicodemo, le habla de esta forma: Genen anothen, nacer de nuevo, de lo alto, ser regenerado, ser concebido
por Dios de lo alto. No solamente un nuevo un nacimiento, sino tiene que ser un nacimiento anothen, de arriba, del cielo, un nacimiento espiritual. Así es que voy a pedirle que vaya conmigo a la Biblia, San Juan 3, y a manera de introducción vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. San Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra del Señor que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, por la gracia que hay en Cristo podemos acercarnos a ti, mi Dios, revestidos precisamente con su justicia, porque ¿quién podrá estar delante de Jehová?, dice tu palabra. El limpio de manos y puro de corazón. Y encontramos en nuestras manos y en nuestro corazón no necesariamente pureza y limpieza, pero podemos acercarnos a ti a través de los méritos de Cristo, mi Dios. Ahora suplicamos que en tu misericordia nos concedas a todos los que estamos acá, oh Dios, escuchar tu palabra, y si hay alguno que aún no ha nacido de nuevo, que escuche con atención las Escrituras y les concedas el don del arrepentimiento y vengan al conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La intención de esta serie de sermones, en primer lugar, es contemplar la grandeza de nuestra salvación en Cristo. Darle un mayor valor a nuestra identidad como hijos de Dios, como una nueva creación, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Ser estimulados al crecimiento espiritual, sabiendo que todo aquel que ha nacido de nuevo y todo aquel que tiene vida en Cristo está llamado también a crecer espiritualmente. Y obviamente el propósito también es que aquellos que aún no han llegado al conocimiento de Cristo y no han experimentado el nuevo nacimiento, puedan por la misericordia y la gracia de Dios reflexionar en sus propias vidas a la luz de las Escrituras y venir a Cristo. Quiero hacer notar en este sermón, que es un sermón hasta cierto punto general, es el inicio de esta serie, voy a hablar acerca de la confusión universal que hay en el mundo en cuanto al tema de la salvación. Voy a hablar también acerca de la única demanda según Dios. ¿Cuál es la única demanda que hace Dios para ser salvo? Y por último, los medios que Dios ha provisto para hacer posible que el ser humano pueda regresar, pueda entrar al reino de los cielos. Así es que voy a tomar como punto de partida esta conversación, este encuentro que tuvo un hombre llamado Nicodemo con Jesús. Dice las Escrituras en primer lugar, versículo 1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre
que podría darnos alguna cátedra de lo que es la Torá, de lo que son los profetas, las leyes del Antiguo Testamento. Tenía grandes méritos. Quizás todos juntos aquí, no sé si podríamos llegar a alcanzar el conocimiento que tenía Nicodemo de las Escrituras, de los profetas, de la ley de Dios. Era un hombre extremadamente inteligente, reconocido en la sociedad. Tenía grandes méritos para que cualquiera de nosotros concluyera de que esta persona ya había ganado el reino de los cielos. Y aquí quiero hacer notar de que básicamente en el mundo, hermano, hay dos religiones, la verdadera y la falsa. Así tiene que ser. Tiene que haber una religión verdadera. Y yo entiendo de que todas las religiones dicen que son la verdadera. Claro que sí. Si no, no estuvieran ahí, si no, no existieran. ¿Cómo sé que yo estoy en una religión verdadera? Simplemente porque nací en un hogar cristiano, en una cultura cristiana. Quizás si hubiera nacido en un hogar musulmán, quizás fuera musulmán, o fuera hindú, si mis padres hubieran sido hindú. ¿Será que tiene que ver nada más con esto? ¿Será que nosotros pecamos cuando hablamos de la exclusividad que hay en Cristo Jesús como el único medio de salvación? Hay algo distintivo en el cristianismo que lo diferencia a todas las demás. Algo que Nicodemo también tenía que entender. Hay una religión de las obras y hay una religión de la gracia. Se lo voy a repetir. Hay dos religiones en el mundo. La de las obras y la religión de la gracia. Una donde el hombre está buscando a Dios y el hombre se salva a sí mismo construyendo una escalera hacia el cielo a través de sus obras. Y la otra en donde Dios establece la escalera de arriba hacia abajo, desciende el Hijo de Dios y viene a rescatarnos y entonces nos da la salvación. Esa es la otra religión. Solamente el cristianismo, en todas las religiones del mundo, predica de un Dios que se hizo hombre, que murió por el hombre, pagó la deuda del hombre para poder salvarlo, que es por gracia y no por obras. No es a través del bautismo, no es a través de las buenas obras, no es yendo a Jerusalén, no es a través de las oraciones o los ayunos o las donaciones que puedas dar. Todas esas cosas pueden tener cierto valor, pero ninguna de estas cosas contribuyen a tu salvación. Y esa es la gran confusión que hay en el mundo. La religión de las obras y la religión de la gracia. Solamente el cristianismo predica de la salvación por gracia, a diferencia de todas las demás. Nicodemo también practicaba la religión de las obras, haciendo cosas buenas, cumpliendo con ciertos mandamientos. Me voy a ganar y voy a conquistar el reino de los cielos. Pero Nicodemo recibiría la luz que usted y yo podemos recibir y salir de las tinieblas a su luz admirable, del engaño a la verdad, de la mentira a la realidad que hay en Cristo y de la muerte a la vida. Es este momento tan importante en la vida de Nicodemo que probablemente cambió su manera de pensar acerca de Jesús y de la salvación. Nicodemo llega según el versículo 1 y se presenta más bien con tantos credenciales, lo presenta el apóstol Juan, que era un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es decir, tenía un hombre con muchos méritos para encontrar la salvación. Era un hombre que era un ejemplo a seguir para muchos en aquel entonces. Fariseo, dicho sea de paso, significa separado. Hombre que oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces usted ora al día? No esas oraciones cuando va a comer, rutinaria. Que aparta un tiempo y se va adentro de su habitación y ora y clama a Dios. Acostumbraban a hacer eso los fariseos, que diezmaban de todas sus ganancias, hasta las ganancias más pequeñas ellos diezmaban. Había un mérito de la ética y la moral, ya no se diga de la religión, que era un fariseo practicante, con un conocimiento alto de las Escrituras, pero también era un hombre con una ética y una moral que lo acreditaban para ser parte del Sanedrín, o sea, del concilio religioso de aquel entonces.
Por lo tanto, Nicodemo había hecho muchas obras buenas y era una persona buena como para ganar el reino de los cielos. Tenía una posición social, dice la Biblia, que era un principal entre los judíos. Y esto de principal, algunas versiones lo traducen como un príncipe. Era un líder, pues, en Israel. Una persona reconocida en Israel. De pronto había hecho muchas obras sociales a favor del pueblo de Israel. Y era un hombre que tenía credenciales suficientes como para descansar o para creer que él había hecho lo correcto y que ya se había ganado o había hecho grandes méritos para ganarse el reino de los cielos, el reino de Dios, como le llama Jesús. Pero recibiría una enseñanza que cambiaría totalmente su manera de pensar en cuanto a la salvación, en cuanto a ser un hijo de Dios. Y esta es la confusión que hay en el mundo. Usted sale de pronto con una lista de preguntas, yo ya lo he hecho en el pasado, tocando puertas. Y una de las preguntas que como método evangelístico hacíamos estas encuestas, y una de las preguntas es: ¿cómo cree usted que podemos ser salvos? Usted le puede preguntar a cualquiera, usted se va a la calle ahorita, le pregunta a cualquiera, y la inmensa mayoría, yo diría el 99%, le va a decir: siendo una buena persona, yendo a la iglesia, ayudando al prójimo, las obras, lo que yo puedo hacer para ganarme el cielo. Y no nos damos cuenta de que hagamos lo que hagamos, nunca podremos ganar el cielo. Si vuestra justicia no fuese mayor que la justicia de los fariseos, no podéis heredar el reino de los cielos. Necesitamos una justicia perfecta para poder entrar al reino de los cielos. O tenemos que nacer de nuevo. Y eso es a donde quiere llegar Jesús. Entonces hay una confusión de las buenas obras. Hay otra confusión de las afirmaciones. Dice el versículo 2 que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Algunos creen que por repetir una oración, algunos creen que por afirmar que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios le levantó entre los muertos, que murió por nuestros pecados, que vendrá un día, y aceptan todas estas cosas, y está bien que las acepten. Pero afirmar ciertas verdades de la Biblia no te hace una nueva criatura. Te lo voy a repetir: que tú aceptes ciertas cosas y no las contradigas y no las niegues, no significa que has nacido de nuevo, no significa que eres salvo, no significa que yo soy salvo. Simplemente por afirmar o por no negar o no contradecir las escrituras. Y algunas personas engañadas creen que por eso van a ir al cielo. Hablábamos en la escuela dominical en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, aquí hay un problema grandísimo, hermano, y hay una crisis grande por eso en el cristianismo. Por eso vemos cómo las iglesias le dan tanto lugar al pecado, hermano. Hay tanta corrupción aún dentro de la misma iglesia cristiana, aún dentro de los mismos pastores haciendo negocio de las personas y de las masas y de la fe de las personas, porque no han conocido la verdad que hay en Cristo. Hay una confusión grande de que por afirmar ciertas cosas, por creer que hay un cielo, por creer que hay un Dios, por creer que Jesús vino al mundo, que nació de la Virgen María y que murió y resucitó, por afirmar todas estas cosas, creemos que ya somos cristianos, o simplemente por hacer una oración. Como se ha dicho, hermano, en toda la Biblia no hay ninguna persona que se haya salvado por hacer una oración, la oración del pecador. Levanta tu mano y ora conmigo. No estoy totalmente en contra de eso, pero no es la salvación lo que te salva. No es la decisión o la oración que has hecho, ni siquiera tu decisión por Dios. Ahorita lo vamos a ver. Jesús le dirá a Nicodemo igual lo que lo diría a nosotros también. Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Sí, porque Nicodemo se movía por señales. De hecho, Juan escribió este evangelio precisamente para que la gente creyera, y todas estas cosas se escribieron, según Juan 20:31, para que crean. Y señalen, tienen la intención precisamente de demostrar algo, no solamente de hacer un milagro, o llamar la atención, sino de demostrar algo. Y por eso Juan utiliza
el término señales una y otra vez en su evangelio, porque está tratando de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero no por afirmar que Jesús venía de Dios, Nicodemo ya era salvo. Para Nicodemo estaba dando un gran paso de fe al afirmar que Jesús venía de Dios. Porque recordemos que si hay un grupo con el que Jesús batalló en su tiempo, en su ministerio, ese grupo religioso fueron los fariseos. Y aquí estaba uno de los grandes representantes del fariseísmo reconociendo a Jesús como maestro. Pero no se quedaría ahí. Hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús respondió de la siguiente manera en versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se haber quedado totalmente frío con esta forma en cómo Jesús le respondió. Mientras Nicodemo llega con tanto protocolo, educación podríamos decir, reconociendo y afirmando quién era Jesús como maestro, Jesús de pronto le responde de una forma que quizás él nunca esperó. Y se deja a Jesús de tanto protocolo y va directo al grano, donde necesita ir. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede, simplemente. Yo recuerdo cuando regresé de Cuba hace poco, hace un par de meses, entramos por el aeropuerto de Miami. Y al llegar en el chequeo migratorio, hay una sección donde decía ciudadanos. No importa si naciste o te hiciste ciudadano. Hay otra sección donde decía residentes, creo, y visitantes. Y tanto por un lado como por el otro, tú podías pasar, todo es que tuvieras tus documentos. No le haces si naciste aquí o te hiciste ciudadano o simplemente eras residente o visitante o turista, lo que sea. Podías entrar a Estados Unidos. Algunos creen que así es el reino de los cielos. Pero en el reino de los cielos, si no has nacido de lo alto, tampoco puedes entrar al reino de los cielos. Dice Jesús: no puedes, estás inhabilitado, hagas lo que hagas, te esfuerces cuanto te esfuerces, Nicodemo, simplemente tú no puedes entrar al reino de los cielos. Por más que yo me esforzara por llegar aquí a Estados Unidos, por ejemplo, por la vía legal, si no cumplo los requisitos que se me piden, no puedo entrar aunque yo quiera, aunque lo desee. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Por mucho que tú te esfuerces, Nicodemo, por tantas obras que tú puedes hacer, no importa cuántas veces tú ores y cuánto de la Biblia tú conozcas, no puedes, estás inhabilitado para alcanzar el reino de los cielos por una sola cosa. Sabemos qué es eso: el pecado que nos ha separado del reino de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y yo recuerdo que incluso cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente Dios los echó del huerto, del paraíso, y no podían volver. Aunque ellos quisieran volver al paraíso, el paraíso y el reino de los cielos es básicamente un lugar de privilegio. No es algo que yo me gano, no es algo que Dios me debe, sino que es un lugar de privilegio. Y así como Adán y Eva no podían volver al huerto del Edén, aunque ellos quisieran de pronto, tampoco el ser humano en su propia humanidad y en su propia capacidad no puede entrar en el reino de los cielos. Por mucho que se esfuerce, no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo en específico. De cierto te digo, te lo aseguro. Eso de cierto es en verdad, o te lo aseguro. Esto que te estoy diciendo no tiene espacio para la duda. No hay otra alternativa. Esto es 100% real. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús responde así a Nicodemo. ¿Qué nos diría a nosotros? Que quizás no tenemos ni el conocimiento ni las obras de Nicodemo. ¿Sabes por qué Jesús le respondió así? Porque Jesús conocía muy bien a Nicodemo.
Mientras aquel hombre llamado Nicodemo se acercó de forma, digamos, respetuosa y con un protocolo, quizás bien pensado, no dudamos que Jesús conocía exactamente el corazón de Nicodemo. Y usted lo puede ver eso ahí arriba, en el capítulo 2, versículo 25. Dice el capítulo 2, versículo 25, precisamente antes de la historia de Nicodemo. Y no tenía necesidad, Jesús, que nadie diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Yo no conozco lo que hay dentro de ti. Quizás los discípulos de Jesús no sabían lo que había dentro de Nicodemo, pero Jesús sí conocía, lo miraba claramente lo que pensaba Nicodemo en cuanto a la salvación y la necesidad más grande que tenía Nicodemo de que se le aclarara esta enseñanza. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Es lo que le está diciendo Jesús. No importa cuánto tú sepas, cuánto hayas hecho o cómo te vea la gente a ti, la reputación que has construido en la sociedad. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. No puedes entrar al reino de los cielos basándote en tus obras, en tus conocimientos, en tus capacidades humanas. Jesús conoce todo de ti, tus pensamientos, tus intenciones, tus temores también, tus pecados más ocultos, tus malas intenciones muchas veces. Todo lo conoce Jesús. Jesús conocía también a Nicodemo y no tenía necesidad de que nadie le dijese lo que había dentro de él, porque Jesús lo conocía. Y aquí Jesús básicamente le está diciendo a un grande, a uno de la élite del fariseísmo: no importa cuánto tú hayas hecho, no puedes entrar al reino de los cielos. Simplemente estás inhabilitado para entrar al reino de los cielos por tus obras o por tus afirmaciones, simplemente. Eso le dijo a Nicodemo, porque Jesús no iba a bajar los estándares del reino de Dios por pescar un gran pez como Nicodemo. ¿Ok, hermano? Jesús no iba a darle la vuelta al evangelio y acomodarlo, porque Nicodemo era un hombre respetado en aquella sociedad y de pronto Jesús a través de Nicodemo podría tener más influencia sobre los judíos. Y eso es lo que pasa hoy en día. Acomodamos el cristianismo o el evangelio a la sociedad. Depende de lo que la sociedad pida o demande, eso le vamos a dar a la sociedad. Pero Jesús no estaba dispuesto a negociar los principios del evangelio y del reino. La demanda era igual para Nicodemo, la demanda es igual para nosotros aquí en este lugar. El que no naciere de nuevo simplemente no puede ver el reino de los cielos. Ahora, quiero hablar de esta palabra cuando dice Jesús de nuevo, y es el título de esta serie, anoten. Es decir, hermano, el nacimiento del creyente, el nacimiento espiritual, es algo que proviene de Dios, no proviene del hombre. No es la decisión tuya, acepto a Jesús en mi corazón, lo que te hace nacer de nuevo. Es lo que permite que Dios obre en ti un milagro de regeneración, de un cambio en tu corazón. Pero tu decisión no es lo que te salva, ni siquiera es tu fe, ni siquiera es tu arrepentimiento. Es Cristo el que te salva. Es Cristo a través del Espíritu Santo que te convierte en un nuevo ser, en una nueva creación. Y esta palabra anoten tiene que ver, se puede traducir como nacer otra vez, puede ser otra vez o puede ser de lo alto. Gené anoten. Nacer de lo alto, nacer otra vez o nacer de nuevo, o también nacer de arriba, obviamente nacer de Dios. Tienes que nacer de lo alto, podríamos traducirlo, Nicodemo. Y hay algo más. Esta palabra no solamente habla de que tenemos que nacer de lo alto, sino que habla de que Nicodemo está inhabilitado para producir en él mismo, con todas sus obras, un nuevo nacimiento. Hay algo en griego que le llaman la voz pasiva, también está en español, la voz pasiva y el aoristo en griego. Es cuando una palabra, hermano, es dicha en este tiempo del aoristo, es que es una acción puntual, es decir, no un proceso. No es que usted empieza a nacer de nuevo. El aoristo tiene que ver con una acción puntual y repetible. Y esta acción puntual
el hombre no juega ningún papel más que simplemente extender sus brazos para recibir la gracia del Señor y ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Es decir, la voz pasiva, es decir, Nicodemo no va a actuar para el nuevo nacimiento. Esto es algo que viene de Dios. Por eso la palabra mejor traducida es: si no eres engendrado de lo alto. Si no eres engendrado de lo alto, no eres concebido de arriba, no puedes ver el reino de Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros participaron para ser concebidos como seres humanos? Ninguno. Es la misma idea. Si no eres engendrado de arriba, no puedes ver el reino de los cielos. Si Dios no actúa para que tú nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. No puedes entrar al reino de los cielos. Todas las obras, ¿dónde quedaron? A un lado. ¿Son buenas las obras? ¿Tenemos que hacerlas? ¿Estamos llamados a hacer buenas obras? Claro que sí. ¿Deberíamos? Claro que sí. Y yo creo que toda persona que ha nacido de nuevo de verdad procurará hacer buenas obras para la gloria de Dios. Amén. Pero no son las obras las que te van a dar un nuevo nacimiento. Primero ocurre el nacimiento y luego vienen las nuevas obras. ¿Cómo alguien puede obrar, hacer buenas obras que glorifiquen a Dios si aún no ha nacido de nuevo? No son las obras del bebé lo que permiten que él nazca. ¿Sí o no? Pareciera ilógico. No son las obras del bebé. Obviamente, si ya obra es porque nació. Así mismo es en la experiencia cristiana, en la salvación. Aquella persona que ha nacido de nuevo exigidamente dará frutos. Dile a tu compañero ahí: ¿estás dando frutos? Pregúntale: ¿has nacido de nuevo? Muéstrame tus obras. Es que no soy tan fanático. Es que no, quizás no estoy en ese nivel. Dios dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es un nacimiento espiritual, dice Jesús en el versículo 5. Respondió Jesús ante la otra pregunta de Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu. Es decir, es un nacimiento espiritual. No es carnal como Nicodemo pensaba. ¿Puede un hombre viejo otra vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Claro que no. Jesús le habla de un nacimiento espiritual, de algo que viene de Dios, del poder del Espíritu Santo. Segunda Corintios 5:17, por eso Pablo lo dice así: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque las cosas que antes hacía en su humanidad y en su carne, obviamente eran dirigidas por los impulsos de su corazón, no por Dios. Pero ahora que ha experimentado un nuevo nacimiento, Dios ha puesto en él un nuevo corazón. Por eso Ezequiel 11, 19 y 20, me encanta cómo lo profetiza Ezequiel. Y dice la palabra de Dios: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es decir, les daré un corazón que sea sensible a Dios. Les daré vida, básicamente. Removeré ese corazón de piedra que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo y le daré un corazón de carne. Es decir, Dios, a través de su Espíritu Santo que hace morar en nosotros, permite que ahora este ser humano que antes rechazaba a Dios y odiaba a Dios y le aburría la palabra de Dios, ahora desee las Escrituras, busque conocer las Escrituras, quiera servir a Dios, abandonar el pecado. Y eso vamos a verlo, cuáles son las evidencias de un verdadero nacimiento. Y una de las evidencias, hermano, es que tienes un sentido de santidad. Busca santidad. Es decir, cuando Dios hace la obra en mí, remueve ese corazón de piedra ajeno a Dios y ahora
ama a Dios, busca a Dios, desea a Dios. No es perfecto, no somos perfectos, nunca vamos a ser perfectos en este mundo, pero ya hasta este nuevo nacimiento afecta incluso hasta mis sentimientos, mis emociones y obviamente mis decisiones, mis intereses en la vida, mis prioridades, claro, todo lo afecta, porque he nacido de Dios y me ha quitado Dios un corazón de piedra y me ha dado un corazón de carne, que sea sensible, que escuche, que tenga vida espiritual. En conclusión, al cielo no entran personas por ser buenas, por ser exitosas, por tener una buena moral, por hacer obras de caridad, por ser famosos, por las habilidades humanas que tienen, por haber servido en iglesia, ni por haber sido pastor, ni por haber sido bautizado, ni por ser hijo del pastor, ni por ser hijo de un hermano consagrado en la iglesia. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha sido engendrado de lo alto, si no es una nueva creación. Gálatas 6:15 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios te quiere hacer de nuevo. Dios no solamente quiere cambiar parte de tu vida. El nuevo nacimiento indica también que hay un cambio radical en lo más profundo del corazón del hombre. Y por último, los medios que Dios ha provisto, hermano, el Espíritu Santo. Pero esto no puede ser posible. El Espíritu Santo no obrará en nosotros si no hay una muerte primero capaz de perdonar nuestros pecados y guiarnos nuevamente a Dios. La Trinidad actúa, me encanta cómo lo plantea Jesús. En primer lugar, del 5 al 6 nos habla del Espíritu. Luego, en el versículo 15 del capítulo 3, ante la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puedo recibir un nuevo nacimiento? Dice el capítulo 3, versículo 15. 14 empieza. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el sacrificio de Jesús es indispensable para el perdón de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecado, dice Hebreos 9:23 en adelante. Por lo tanto, para que el Espíritu Santo pueda hacer de mí una morada, primero tiene que haber una limpieza en mi vida. Y esa es la obra de Dios a través de Cristo. Por sus llagas, por su sacrificio, nosotros somos perdonados. El Espíritu Santo viene a morar en mí, pero a través del perdón, por la gracia del perdón, que es solamente posible por el sacrificio de Jesús, quien cargó mis pecados y sufrió mi condena. Pero también es por el amor de Dios. Nosotros no buscamos nacer de nuevo. Y es así como llega el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por la intervención del Espíritu, por el sacrificio de Cristo en la cruz, pero también por el gran amor de Dios que entregó a su Hijo por nosotros. La Trinidad actuando, como siempre, para crear una nueva criatura en estos seres humanos que por sus pecados no podían entrar al reino de los cielos. Hermano, amigo, concluyo con esto. No te confíes de tus buenas obras. Nicodemo había cometido ese error. Tienes que nacer de nuevo. Y si tú no sabes si has nacido de nuevo, yo te invito a que no dudes en venir a Cristo. La única condición para nacer de nuevo es arrepentimiento y fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Clama a Dios por misericordia, clama a Dios por salvación. Y si alguien te ha hecho creer algo diferente en cuanto al cristianismo, Jesús nos dice ahora, tienes que nacer de nuevo. Esto es algo no negociable, esto es un requisito, es el único requisito. Y esto viene de Dios, no es por voluntad de hombre. Pero Dios te hace la invitación y te dice, cree en Él y serás salvo. Vamos a orar a Dios.
Misericordioso Dios y Padre que estás en los cielos. Hay tanta confusión en torno a este tema, oh Dios, cuando tu palabra lo ha revelado de una manera muy clara. Pero te suplicamos, oh mi Dios, que en tu misericordia sigas hablando a nuestras vidas y nos concedas por tu gracia el arrepentimiento, el perdón de pecados y ser engendrado de lo alto, nacer de nuevo. Dios mío, si hay algo en nuestras vidas que nos estorba en nuestra relación contigo como hijos, como una nueva creación, te suplicamos que nos perdones y nos queremos humillar delante de ti y reconocer una vez más que la salvación no pertenece al hombre, sino que pertenece a Dios. De Dios es la salvación, porque solo tú nos puedes hacer una nueva criatura, solo tú. Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen, sino una nueva creación. Y a ti te alabo, mi Dios, porque un día nos visitaste, me visitaste y tuviste misericordia de mí y me has atraído, Señor, con tu palabra y me has convertido en una nueva persona. No somos lo que deberíamos de ser, pero tampoco somos los que fuimos antes, porque tú, oh Dios, estás trabajando en nosotros. Y aquí solamente voy a hacer un llamado mientras la iglesia de Dios sigue orando. Querido hermano, amigo, que has visitado esta iglesia una vez más quizá, o llevas aquí quizás meses o años sentado en las bancas, quizás te has bautizado, quizás asistes con regularidad, quizás no, pero solamente te voy a decir algo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, y el Espíritu es. Tú puedes elegir por una religión, pero solamente Dios te puede dar un nuevo nacimiento. Cuando tú te arrepientes y vienes a Cristo por fe, Cristo te quiere hacer de nuevo. Cristo quiere hacer de ti una nueva creación. Solamente voy a hacer esta invitación. ¿Hay alguien aquí que aún no ha nacido de nuevo o tiene dudas de su nuevo nacimiento y le quiere decir a Jesús: aquí estoy, perdóname, quiero vivir una vida que te glorifique siempre? Te voy a pedir que levantes tu mano, porque quiero orar por ti. Dios me le bendiga, hermana, puedo ver su mano. ¿Hay alguien aquí, alguien más, que no está seguro si ha nacido de nuevo por sus frutos, por sus obras, a quien Cristo le quiere conceder por su gracia el regalo de la salvación? Levanta tu mano. Quiero orar por ti. Entrega tu vida a Jesús. Dios me le bendiga, hermana. Puedo ver su mano. Bendito sea el Señor, que sigue tocando corazones y sigue trayendo vida donde allá había muerte, luz donde había oscuridad. Sigue trayendo esperanza donde no hay esperanza. Sigue trayendo hijos para que sean parte de su reino a través del nuevo nacimiento. Así que los que han levantado sus manos y los que no la levantaron pero quieren hacer esta oración con fe, dile al Señor: Padre, vengo ante ti reconociendo que no puedo hacer las obras necesarias para alcanzar salvación. Igual que Nicodemo, no puedo entrar al reino de los cielos si aún no he nacido de nuevo. Por lo tanto, te ruego que tu Espíritu Santo entre a mi vida y me haga una nueva persona, y que pueda vivir, oh Dios, para la gloria de tu nombre siempre. Gracias por hacerme nacer de lo alto en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, nuestro Señor.